Quiero que me acompañen en la palabra del Señor, Lucas capítulo 5. De repente este pasaje, usted ha escuchado predicaciones acerca de este pasaje, pero yo quiero darle un enfoque hoy. Cuando Jesús se acercó a Pedro en su lugar de trabajo, el lago de Genezaret era uno de los lugares donde Pedro trabajaba. Él era pescador, ¿verdad? Entonces jamás se imaginó Pedro que ese día Jesús iba a trabajar en 5 áreas de su carácter. Como hoy es un día de Santa Cena, y la Santa Cena, el culto de Santa Cena siempre tiene que ser un lugar donde somos confrontados. La Santa Cena siempre tiene que ser un lugar, un culto, una reunión donde somos desafiados, confrontados, retados y, por supuesto, ¿verdad?, transformados también. Entonces, hay áreas en nuestra vida en las que Dios quiere trabajar. Hay áreas en mi vida y en la suya en las que Dios todavía no ha terminado su trabajo. Porque todos los que estamos aquí somos todavía materia en remodelación, en construcción, ¿verdad? Somos como casas todavía en remodelación. En algunas áreas todavía no están terminadas, hermano, ¿verdad? Quizá ya terminamos lo que más se ve, ¿verdad? Cambiamos la fachada de la casa, la pintamos, arreglamos la chapa de la puerta, dejamos linda la sala, pero todavía la bodega está horrible, el cuarto está feo y otras áreas de nuestra vida todavía necesitan el toque del Señor. ¿Qué se podía imaginar Pedro? Que este día que Jesús llega al lago de Genezaret se iba a encontrar con tantas enseñanzas para su carácter, para áreas de su vida en las que Jesús quería trabajar. Y de eso se trata entonces hoy, de las áreas de nuestra vida en las que Dios quiere trabajar. Vaya conmigo por favor a Lucas 5 y voy a leer de los versículos 1 al 11. Quiero leer la escritura porque nos ponemos en contexto con el pasaje bíblico. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Amén. Esta es una de las escrituras fantásticas, es un milagro de multiplicación. Y hemos escuchado quizás muchas predicaciones acerca de la multiplicación de los peces, de la pesca milagrosa. Y es cierto, el enfoque original de este pasaje es ese. Nos habla de la pesca milagrosa, nos habla de
de cómo Dios hace sobreabundar las cosas cuando nosotros ponemos en sus manos, ¿verdad? Pero aquí se trabajaron ciertas áreas en la vida de Pedro. Vimos a Jesús, por ejemplo, visitar hogares. Vimos a Cristo llegar a hogares de personas y trabajar áreas de la vida en el hogar de las personas. Pero ahora Jesús ha llegado al lugar de trabajo de las personas, donde las personas trabajan. Y aquí una de las áreas quizás de las más fuertes, de las que Dios quiere trabajar en Pedro y en algunos de nosotros, es la autosuficiencia. Porque no nos damos cuenta, hermanos, que Jesús sabe más de nuestro trabajo que nosotros. Yo quiero que sepa que Jesús sabe mucho más de su trabajo que lo que usted sabe de su trabajo. Pedro pudo decirle al Señor: mira, Señor, yo te respeto mucho. Yo sé que tú eres el maestro, pero tú eres carpintero y yo soy pescador. Zapatero a tu zapato, le hubiera dicho, ¿verdad? O sea, no me vengas a enseñar de la pesca, porque yo desde niño soy pescador, ¿verdad? Yo tuve un gran amigo que trabajó en la pesca. Él desde niño también era pescador. Y entonces siempre que íbamos al lago, porque yo en la ciudad donde yo crecí hay un lago, el lago de Suchitlán. Y entonces él, su papá tenía balsas, tenía botes. Y entonces nos íbamos con él y él era experto en pescar. Nosotros ahí pasábamos horas con el, con el anzuelo tirado ahí. Cuando veníamos a sacar, ya nos habían ganado el gusano, hermano. Ya habían comido el gusano, ni sentimos. Él no, él se metía con arpón, se zambullía en el agua con un arpón y cuando salía traía una mojarra grande, un gran pez, ¿verdad? Ese tipo era un buen pescador, él sabía. Nosotros no podíamos enseñarle a él sobre la pesca. Entonces Pedro pudo ponerse un poquito arrogante y decirle: Señor, pero aquí el pescador soy yo, aquí el que sabe de la pesca soy yo. Tú sabes de tipos de madera, sabes de clavos, sabes de esto, sabes de medidas, etcétera, pero yo sé sobre la pesca. Pero Pedro entendió que Jesús sabía mucho más de la pesca que lo que él conocía. Vimos entonces a Pedro aquí someterse a la autoridad de Cristo, dejar la autosuficiencia a un lado. Si Pedro no hubiera conocido a Cristo, probablemente hubiera rechazado las indicaciones que Jesús le estaba diciendo. Nos estás mandando a pescar a un lugar donde ya estuvimos toda la noche pescando ahí. Nos estás mandando a ir, ya tiramos la red en ese lugar. O nos estás mandando a un sector donde ahí no se pesca nada, porque ahí no llegan los peces, porque ahí el agua es muy caliente, porque ahí el agua es muy fría, porque ahí la profundidad no es la correcta, porque etcétera, cualquier cosa. Cuando nosotros íbamos a pescar con este muchacho, que les cuento, un gran amigo, él nos decía: vamos a ir a pescar a cierto sector. Como ustedes sabrán, este lago es un lago artificial que nosotros tenemos en la ciudad. Y por lo tanto muchas áreas eran viviendas, eran casas de las personas. Ahí quedaron bajo el agua muchas fincas, muchos cantones quedaron bajo el agua, soterrados. Ahí, no soterrados, ¿verdad? Bajo el agua. Bueno, entonces hay un sector donde hay muchos árboles, pero muchos palos. Obviamente los árboles ya están secos, ¿verdad? El agua los pudrió, pero son de buena madera y todavía los árboles resaltan. Entonces decía él: ese lugar es propicio para pescar. Dice: pero ¿por qué? Le decía. Porque los pescados, dice, les gusta comer la corteza de los árboles. Entonces ellos siempre... Y nos subíamos a los árboles, nos sentábamos ahí en un trozo del árbol y tirábamos el anzuelo ahí, y en efecto, ahí pescábamos. Él sabía dónde estaban los pescados. Él decía: aquí en este sector del lago no se puede pescar porque aquí hay una corriente. Ustedes tienen que recordar que sobre ese lago pasa Lempa. Entonces cuando usted lo nada, cuando yo estaba cipote, hermano, lo nadé y me crucé el lago de 15 años.
Y uno cuando va nadando en ese sector siente la corriente, porque el EMPA todavía pasa por ahí y la corriente literalmente se siente. Uno va nadando y uno siente. Entonces él decía, en ese sector no se puede pescar, porque ahí está la corriente del EMPA, decía él. Entonces toda esa área que cruzaba todo el lago no se podía pescar, no caían los pescados ahí. El anzuelo no estaba estático ahí. Entonces él sabía los lugares donde pescar. ¿Usted cree que Pedro no sabía los lugares en el lago de Genesaret donde se pescaba bien? ¿Usted cree que él no tenía experiencia sobre las horas en que eran mejores para pescar? Los lugares que eran buenos para pescar, los tipos de métodos que se usaban. Él sabía perfectamente esto. Pero una de las derrotas que experimentamos en la vida es creer que le podemos confiar a Cristo ciertas áreas de nuestra vida y otras no. Usted puede decir, bueno, yo soy un buen mecánico, soy un buen panadero, soy un buen doctor. Ustedes conocen a uno de mis amigos que es psicólogo. Y me dice él, yo he tenido clientes que los estoy atendiendo. Y yo no sé cómo ayudarlos. No sé qué aconsejarles. A veces todos mis estudios se topan. Me encuentro casos tan difíciles que no sé qué hacer. Y entonces le digo yo, ahí le devolves el dinero de la consulta. Le digo, no, me dice, le pido al Señor que me diga qué pasa con este paciente. ¿Y qué te ha dicho Dios? Algunas veces me ha dicho que me están mintiendo. Algunas veces me ha dicho que no están siendo honestos conmigo. Y cuando el Señor te dice eso, ¿qué haces? Le digo, usted me está mintiendo, por eso no le puedo ayudar, porque me está mintiendo. ¿Cómo sabe que le estoy mintiendo? No, yo sé que me está mintiendo. Pero ¿cómo sabe? No, su trabajo no es preguntarme cómo sé. Usted me está mintiendo y por eso no le puedo ayudar. Y ya la persona se deslaquea y habla con la verdad y ya el psicólogo le puede ayudar. Pero usted llega a la consulta y ¿cómo está? Bien. Y usted está bien. ¿Cómo usted le ayuda a una persona que está bien? Pero usted dice, no, mire, ya no aguanto a mi mujer, ya no aguanto a mi esposa, a mi esposo, mire, me está pasando esto, siento ganas de matar a mi jefe, y le dice todo lo que siente. Entonces el psicólogo, el pastor, el consejero le va a ayudar, porque usted está diciendo lo que tiene. ¿Usted piensa que a Jesús no le interesa el área de su trabajo? ¿Usted piensa que Jesús no está interesado en que usted gane esa bonificación vendiendo más? Y si usted le preguntara a Jesús, ¿qué le digo a este cliente? ¿Cómo convenzo a este cliente para que me compre? Y él le va a decir, primero dígale siempre la verdad, le va a decir, no lo engañe, no se lo time. Y el Señor le va a decir las cosas que usted tiene que hacer, porque Él está interesado en que nosotros dependamos de Él y no de nuestra sabiduría y no de nuestra autosuficiencia. Él quiere que aprendamos a depender de Él. Satanás es derrotado cuando sabemos que Cristo, y le damos el lugar a Cristo como especialista en cualquier área de nuestra vida, incluyendo en lo que nosotros somos buenos o somos expertos en algo. Hay personas que desarrollan una experticia tan grande en lo que hacen, son buenos. Cuando yo me enfermé de cálculos en mis riñones, fui a 2 médicos con ese dolor, y una médico joven me dice, ay, usted tiene el colon inflamado. Jamás he padecido el colon en mi vida. No, le decía yo tengo un estómago de acero. En ese tiempo tenía un estómago de acero, hermanos. Yo no padezco de eso, pero eso tiene, me decía. Y me dio medicamentos, me los tomé. Nada, hermanos, el dolor no se quitaba. Fui a otro médico y me dijo, no, me dijo, usted tiene
no sé qué cosas en el intestino y el estómago anda inflamado. No, yo conocía mi cuerpo, yo sabía que no tenía eso. Y llegó un médico de 80 años, un urólogo, me vio, solo me vio, y me dijo, vos traes piedras en el riñón, me dijo. Ese es el dolor que traes, me dijo. ¿Cree, doctor? Sí, me dijo. Levántate la camisa. Me tocó, ¿te duele? Ya cuando me llegó un punto, ¿aquí te duele? Sí, le dije. Ya me tocó otro, ¿aquí también te duele? Sí. Vaya, me dijo, tenés una, me dijo, en tal lugar, me dijo, y tenés otra en otro lugar. Y cuando sacó la ultra, ahí estaban las piedras donde él dijo que estaban. Ahí estaban, literalmente. Entonces, claro, la experiencia. ¿Cuántos años trabajando en eso? Pero aunque usted tenga una gran experiencia, aunque usted sea bueno en lo que hace, siempre debemos de depender de Cristo en todo lo que hacemos, hermano. Conocer que Jesús puede entrar en las áreas de nuestra vida en las que nosotros nos consideramos expertos y aún depender de Él. El error más grande que una persona puede tener en la vida es la autosuficiencia. Y eso, hermanos, también se ha metido en los hogares. Ahora hay mujeres que dicen, hombres también lo dicen, yo no necesito de un hombre, yo trabajo, yo saco adelante a mis hijos, no necesito de este que me ayude. Pues fíjese que sí lo necesita, aunque sea en calidad de bulto lo necesita. Sí, es que usted no puede ser papá de sus hijos, usted es su mamá, estamos de acuerdo, pero usted no puede ser papá de sus hijos. Solo un hombre puede ser papá de sus hijos. Yo tuve un segundo papá y yo sabía, siempre lo supe, que no era mi papá biológico, pero fue un verdadero papá para mí. Y Dios lo puso en el momento más crucial de mi vida, porque quizá yo me hubiera completamente perdido. O sea, mi mamá hizo un esfuerzo grande por sacarnos adelante mientras ella estuvo sola, pero yo miraba cómo le costaba, lo difícil que era. ¿O usted piensa que la Biblia está equivocada en Eclesiastés cuando dice mejores son dos que uno porque reciben mejor paga de su salario? La Biblia no se equivoca cuando dice que dos son mejores que uno porque reciben mejor paga de su salario. Entonces es un error, amados hermanos, creernos autosuficientes, creer que las podemos de todas y que no necesitamos de nadie y mucho menos del Señor. Pedro tuvo que aprender esto ese día. Su carácter tuvo que ser tocado ese día, es decir, bueno, yo no soy autosuficiente, hay personas que saben más que yo, Jesús es más sabio que mí en esta área y Jesús jamás había tirado una red en el agua. Jesús jamás había puesto un anzuelo para pescar, pero Él es Dios, Él sabe mucho más de lo que nosotros sabemos de nuestro trabajo y de lo que hacemos en la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo que Pedro aprendió ese día es que a Cristo le agrada la sumisión. A Jesús le agrada cuando nos sometemos a su voluntad, aun cuando nuestra motivación no sea necesariamente la obediencia o el comprender. A Él le agrada la sumisión. La sumisión habla del carácter. Habla del carácter. Recuerdo que tuvimos un maestro en el seminario, una maestra. Ella era muy excéntrica, era una buena maestra, pero era extraña, era rara la señora, realmente. Entonces nos daba, a ver, ¿qué clase nos daba? Creo que nos daba Primera de Corintios, algo así, era una clase bíblica. La clase no tenía nada que ver con lo que nos estaba pidiendo hacer. Su clase era netamente bíblica,
Pero un día nos tiró a todos los alumnos en el piso. En el piso. A todos nos tiró en el piso. Acuéstense todos, dijo. Les voy a enseñar ejercicios de respiración, dijo. ¿Qué tenía que ver eso con su materia? Nada. Tal vez el maestro de música podía enseñarnos eso, o el maestro de homilética en el área de la oratoria, ¿verdad? De cómo hablar con el diafragma, o cómo sacar desde el diafragma aire para elevar la voz, o llegar a una nota, o mejorar la forma de cómo hablamos. Pero no tenía nada que ver realmente. Entonces, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Y nos puso... Póngase la Biblia en el estómago, dijo. A todos los dundos ahí con la Biblia en el estómago, tirados en el suelo, ¿verdad? Ahora soplen, agarren aire, sáquenlo, inhalen, exhalen. Pero había un compañero de nosotros que no se quiso tirar. No se tiró al suelo. Y le dijo, usted está loca, le dijo. Yo, ¿cómo me voy a tirar al suelo? Le dijo. No somos niños aquí, somos pastores. Y comenzó a discutirse con ella a plena clase. Yo le digo, hey, tírate, hombre, ¿cuál es el problema? Tírate. Porque ya estábamos aburridos de estar tirados en el suelo y él discutiendo con la maestra no nos levantaba. Tírate, hombre, le digo yo. Y no se tiró. Se salió de clases y se fue a la dirección y puso queja de la maestra. Bueno, le llamaron la atención a la maestra. No les niego, era un poco excéntrica, pero no se nos cayó la oreja, no se nos cayó el pelo. Bueno, a algunos de mis compañeros sí se les cayó con el tiempo, pero a mí no. No nos pasó nada. Pero nosotros a veces somos muy soberbios para no someternos. Hay demasiada soberbia en nosotros para no aceptar directrices. Somos tan soberbios a veces que llegamos a la clase SSDL y lo primero que preguntamos es quién va a dar la clase. Porque si consideramos que ese maestro no me puede enseñar nada a mí, si no es el pastor el que la da, o si no es fulanito de tal el que da la clase, yo no voy a ir a esa clase porque nadie le puede enseñar a él o a ella. Eso se llama soberbia. Ese es un problema de carácter. Eso es algo que Dios quiere trabajar en nosotros. Él se quiere meter en esas áreas de nuestro carácter porque eso te va a afectar no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos, en todas las áreas de tu vida te va a afectar los problemas de carácter. Algunas veces nuestros padres nos daban órdenes y nosotros objetábamos. ¿Y por qué? Eso no está bien. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Y la respuesta fabulosa de nuestros papás: porque yo digo, porque yo te estoy mandando. Y no es que nosotros íbamos así con todo el amor del mundo para hacerlo. Algunas veces Dios nos permite esos porqués. A veces Dios nos da una orden y nos permite que le preguntemos ¿y por qué? Hay muchos personajes en la Biblia que le cuestionaron a Dios. ¿Y por qué, Señor? No me parece, no estoy de acuerdo. Y Dios también contestaba como nuestros papás: bueno, porque yo digo que lo hagas así. Porque yo quiero que lo hagas así. Hacelo de esa manera que yo quiero. ¿Qué hubiera pasado con aquel hombre ciego que hubiera cuestionado al Señor, echándole lodo en los ojos y mandándolo al estanque a lavar? Señor, ¿no es más fácil que solo me ores y ya? ¿Por qué me estás mandando? ¿Por qué me estás echando lodo en la cara, en los ojos? ¿No es más fácil que hagas una oración y rapidito? Y cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿y que no puedes enviar ángeles aquí para que te protejan? Sí, Pedro, pero lo vamos a hacer de esta manera. La sumisión es una de las cosas que más le agradan al Señor. Hay cosas que no entendemos que Dios nos pide hacer, pero en el ambiente espiritual pesa mucho la sumisión al Señor. ¿Le habrá pedido algo Dios
que usted espera obedecer, que Dios espera que usted obedezca sin cuestionar, y aún cuestionando decidimos simplemente obedecer. Pedro aprendió eso ese día. Señor, todas las noches hemos pescado, hemos tirado las redes en todos esos lugares donde nos estás mandando, pero bueno, en tu nombre la vamos a echar. Él se sometió. No creo que pase algo, Señor, sinceramente. No creo que agarremos nada. No creo que pesquemos nada. Pero bueno, en obediencia lo vamos a hacer. ¿Cuántos de ustedes que están sentaditos aquí me han dicho con el tiempo, pastor, cuando usted se inventó ese volado de tal y tal cosa, cuando usted trajo esa nueva onda aquí a la iglesia, cuando usted comenzó a hablar de esto y de lo otro, mire, yo porque lo respeto, en obediencia me sometí, pastor, pero yo no estaba de acuerdo, pero en obediencia me sometí, pero quiero agradecerle, me dicen. Como cuando subimos a la montaña, ¿verdad? Ahí andan renegando en la montaña. Que estos hijos de tal, que no sé qué, que cómo lo traen a uno aquí, que esto no sé cuánto, y porque esto, y porque lo otro. Y uno les dice, miren, los primeros 3 días me van a odiar, me van a querer ahorcar, pero el domingo me van a abrazar. El domingo me van a estar abrazando. Gracias, pastor, por traerme aquí. Mire, Dios me habló. Así funciona. Así funciona. Y en obediencia usted hace las cosas. En sumisión hace las cosas. En obediencia entiende lo que Dios le está mandando. Dios nunca nos manda a hacer algo porque sí o porque no simplemente. Todo tiene un propósito de parte de Dios. Todo en absoluto tiene un propósito. ¿Qué hubiera pasado si aquellos hombres no se someten a la autoridad de Cristo cuando les dijo, miren señores, llenen las vasijas con agua? Y lo que necesitaban eran vino, no agua. Pero en obediencia llenaron las vasijas con agua. Y la sumisión ocasionó un milagro. ¿Qué hubiera pasado con aquella viuda a la que el profeta le dijo, ve y presta vasijas de todos tus vecinos y llénalas? Solo tenía una vasija de aceite y llenó una cantidad enorme de vasijas. Era enorme porque la Biblia dice que vende el aceite y con lo que vendas, con eso vive. O sea que no eran 100 pesos lo que consiguió. Consiguió miles. Eso le sirvió para vivir toda su vida. ¿Y qué fue lo que abrió el milagro? La sumisión. ¿Era lógico? No era lógico. ¿Era coherente? No era coherente. Ir, prestar vasijas de los vecinos y con una sola vasija comenzar a llenar. Y hasta que se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. Pero ella tuvo que forzarse, tuvo que ir donde los vecinos, prestar, jalar las vasijas, ponerlas, luego llenar una por una. O sea, hubo trabajo, pero hubo sumisión. Se sometió a la autoridad de Cristo, a la palabra de Cristo, entendió. Y muchos de nosotros, oigan esto, no vemos milagros en nuestra vida por falta de sumisión. Nos hace falta carácter, obediencia. ¿Están conmigo? Tercero, la misma tarea que Pedro había hecho toda la noche, ahora sujeta bajo la autoridad de Cristo, produjo resultados sobrenaturales. O sea, esto significa estar bajo autoridad. Ay, hermano, estar bajo autoridad es lindo, pero a veces es difícil de comprenderlo. Estar bajo autoridad. ¿Por qué la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar? Porque el hombre es más inteligente. Fíjense que no. Fíjense que las mujeres son más inteligentes que los hombres, de verdad. ¿Por qué creen que Dios les manda a las mujeres a que respeten al esposo? Porque dice la mujer, si cuando vos vas yo ya vengo, dice la mujer.
Y en la mente dice, este bruto lo que está haciendo no es así. En la mente. Porque las mujeres son chispas, son inteligentes. Ellas en el aire las agarran. Son tan inteligentes que recuerdan episodios de hace 20 años, no se les han olvidado. Tienen un cerebro, una memoria para almacenar detalles. ¿Cómo iba vestida cuando me conociste? Por Dios santo, yo no me acuerdo. Pero ellas se acuerdan, vos andabas una camisa tal y tal y unos zapatos tal y tal. Sí, ellas son muy inteligentes. Por eso Dios le dijo al hombre, ama a tu esposa, porque al hombre le cuesta amar. La mujer ama por naturaleza. La mujer fue de Dios, fue dado para ella amor, pero los hombres nos cuesta amar. Por eso nos manda a amar. Y a la mujer le cuesta respetar, porque es muy inteligente, es chipuda, es rápida, y el hombre las agarra al suave. Le cuesta para agarrar las cosas, ¿verdad? Entonces ella dice, que no se apura, dice, ¿verdad? Que no entiende. Y eso es irrespeto. Entonces dice Dios, el hombre va a ser la cabeza y la mujer va a estar bajo la autoridad, bajo la sumisión. Estar bajo autoridad no es otra cosa más que estar bajo protección. Dios, como puso al hombre cabeza, el hombre tenía que trabajar más que la mujer. El hombre tenía que madrugar más que la mujer. El hombre tenía que esforzarse más que la mujer. El hombre no tenía que mantener, que mantener a la mujer, no al revés. Entonces Dios le dio más responsabilidad al hombre y la mujer puede descansar bajo la autoridad de su esposo. Ella sabe que su esposo va a ser el que se va a levantar de mañana, el que se va a esforzar, el que va a ir a trabajar, el que va a resolver, el que va a proveer. Pero es duro cuando una mujer escucha de su esposo, ay, ve vos qué haces, yo ve, no es mi problema. Pues sí es su problema, porque usted es la autoridad. ¿Qué significa estar bajo autoridad? Pedro podía pescar. La clave fue la autoridad de Cristo. Él ese día entendió la autoridad de Cristo, porque las palabras de Pedro fueron: en tu nombre echaremos la red. Algo que nosotros hacemos por costumbre. En nombre de Dios decimos, me voy a echar este cofal, a ver si me va este dolor, en nombre de Dios. Y está bien. Pero realmente lo que significa eso, estamos bajo la autoridad de un nombre. Es más, la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice que el Padre dejó sobre Cristo la autoridad de todas las cosas, sean principados, potestades, gobernadores, todo está bajo la autoridad de Cristo. Él es el nombre sobre todo nombre, dice la Biblia. Y nosotros estamos bajo esa autoridad, bajo la autoridad de Cristo. Estar bajo autoridad significa que alguien nos dice lo que tenemos que hacer. Estar bajo autoridad significa que esa persona te autoriza o te desautoriza. Estar bajo autoridad significa que esa persona te da permiso o no te da permiso. Eso es estar bajo autoridad. Entonces, cuando alguien está bajo autoridad y le dice, estoy pensando hacer esto, estoy pensando hacer lo otro, pero la persona te dice, no me parece, no estoy de acuerdo. Es complicado en el ambiente eclesiástico. Aquí tenemos, ¿qué? 350 servidores. A muy poquito se les paga. Es decir, hay personas que son contratadas aquí en la iglesia que hacen una labor, ¿verdad? Son empleados. Pero a ningún servidor se le paga. Los diáconos no reciben un salario, los directores no reciben un salario. Y es complicado a veces, porque cuando usted recibe un salario o usted es un pagador, usted puede decir, bueno, pero aquí recibís un salario, vos tenés que obedecer. Pero ¿cómo trabaja usted con las personas que no les puede decir eso?
que por amor están aquí sirviendo. Por amor sirven. Y usted tiene que decirles, bueno, no creo que sea. Entonces, el pastor simplemente se puede limitar a sugerir, va, bueno, hermano, yo le sugiero, yo pienso que usted debe de hacer esto y lo otro. Y algunas personas dicen, bueno, voy a hacerle caso al pastor. Otros dicen, no le voy a hacer caso, va a estar equivocado el pastor, se levantó con el pie izquierdo hoy el pastor, anda enojado quizás. Mi pastor decía que hay 3 figuras de autoridad que uno debe de obedecer. Sus padres. Sus padres son una gran autoridad. Yo me quebré estas 2 manos. Soy quebrado de ambas manos. Una jugando fútbol y la otra callejeando. La izquierda callejeando, la derecha jugando fútbol. Las 2 veces que me quebré la mano, mi mamá me dijo, si te vas a venir con una mano quebrada, me dijo. Ahí venía con mi yeso yo, entrando a la casa. Es que usted me saló, le decía yo. No, es la autoridad de los papás, desobedecí abiertamente. Me fui y desobedecí. El cónyuge es la otra autoridad. Usted no escucha a su mujer y se va a dar en los dientes. Usted no escucha a su esposo y se va a dar en los dientes. Porque son figuras de autoridad y sus líderes espirituales son figuras de autoridad. Dios ha envuelto a estas 3 entidades con autoridad. Entonces Pedro entendió eso. Estar bajo autoridad. Si las cosas no te salen bien, necesitas un nuevo compañero, un nuevo socio para que puedas entender lo que es la figura de autoridad. La clave es vivir bajo autoridad, bajo la autoridad de Cristo, vivir bajo el señorío de Cristo. En el Antiguo Testamento, una de las cosas que el Señor reclamó a los israelitas es: ustedes me llaman Señor, Señor, pero ¿dónde está la obediencia?, les dijo él. Número 4, voy a avanzar por el tiempo. Dice la disposición de Cristo para darnos poder. Y esto tiene que ver con la humildad. Pedro no hizo el milagro, pero sus manos fueron usadas para tener resultados sorprendentes. Usted no hace los milagros, pero sus manos son usadas. Y eso es humildad. Reconocer que no somos nosotros. Reconocer que no fue mi prédica, mi oración, que yo fui a visitar a la hermana, que yo fui al hospital y cuando yo le puse las manos, hermano, y esto. No somos nosotros. No somos nosotros. Solo somos el instrumento. ¿Cuáles fueron los resultados que Pedro experimentó cuando simplemente fue obediente, se sometió? Bueno, se quedaron sorprendidos. Era una pesca milagrosa, se sorprendió. Se humilló ante el Señor. Cayó de rodillas, dice la Biblia. Y dice: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Clamó: ay de mí, Señor, apártate de mí, soy pecador. Esto era parte de la humillación, era parte del reconocimiento que estaba frente a una persona mucho más grande que él. Somos carnales cuando estamos lejos de la relación con el Señor. Somos carnales cuando tomamos gloria para nosotros mismos. Pero cuando estamos cerca de Jesús, lo mejor que podemos hacer es humillarnos delante de su presencia. En esos momentos es donde Pedro entendió el valor de la humildad, de humillarse ante el Señor. Vio ese gran milagro, al punto que otras barcas tuvieron que venir para ayudar a mover los peces de la red, y las barcas iban tan pesadas que casi se hundían, dice la Biblia. Inmediatamente Pedro cayó de rodillas, humillándose ante el Señor, reconociendo que eso había sido una obra milagrosa del Señor.
A lo mejor los cielos están cerrados y las bendiciones están estancadas porque no queremos humillarnos delante del Señor. A lo mejor las puertas no se están abriendo por soberbia, que no queremos ir al perdón, no queremos ir a la reconciliación, no queremos aceptar nuestros errores, nuestros defectos, y sentimos que todo el mundo está equivocado menos nosotros. Y las puertas de las bendiciones se cierran. Pedro había pasado toda la noche sin ver un tan solo pez. Toda la noche tratando de pescar y nada había podido. Nada había pescado. Pero cuando se puso sobre la autoridad de Cristo, cuando estuvo bajo autoridad, vio el milagro del Señor. Inmediatamente le dio la gloria al Señor. Amén. Estas áreas que Jesús quiere trabajar en nuestras vidas nos van a servir no solo aquí en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el vecindario, con la familia, en todos lados. Nos van a ser demasiado valiosas estas áreas para nuestra vida espiritual. Dele el aplauso al Señor esta mañana.